En honor a aquellas voces que fueron callados, los magistrados, las magistradas, secretario general, portamos nuestro cubrebocas en honor a esas voces que ya no pueden hablar. Muy buenas tardes, magistrada, magistrados, público que nos sigue en las distintas redes sociales, medios de comunicación, sean todas y todos bienvenidos y damos inicio a la sesión pública de resolución no presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 8 de marzo de 2021 a las 18 horas. Licenciado Luis Alberto Salé Perales, secretario general de Acuerdos, verifique si hay quórum legal y dé cuenta con los asuntos listados para esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que en esta videoconferencia se cuenta con la asistencia virtual de la totalidad de las y los magistrados integrantes del Pleno de este tribunal. En consecuencia, existe quórum legal para sesionar válidamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del Reglamento Interior, así como lo dispuesto en los acuerdos plenarios de fecha 17 de abril y 29 de mayo, ambos de 2020, por los cuales se autoriza que la resolución de los medios de impugnación podrá hacerse de manera no presencial, derivado de la contingencia de salud causada por el virus COVID-19. Por otra parte, le informo que los asuntos a analizar y resolver son 4 recursos de apelación y 12 recursos ciudadanos con las claves de identificación, nombre del actor, precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, secretario general. Integrantes del Pleno, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión no presencial. Y si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Ha sido aprobado. Muchas gracias. Secretaria Gloria Graciela Reina Halsevi, por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Edgar Danés Rojas. Buenas tardes, con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Doy cuenta con 2 proyectos de resolución. El primero de ellos relativo al recurso de apelación identificado con la clave TRAP 23-2020, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de la expedición de la constancia de acreditación al Partido Morena para participar en el proceso electoral local en el que se renovarán los 43 ayuntamientos y la integración del Congreso del Estado de Tamaulipas, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Del estudio y análisis de los agravios vertidos por el partido recurrente, esta ponencia propone declararlos infundados, en virtud de que es un hecho notorio y público que el partido político Morena cuenta con la acreditación de su registro nacional ante el Instituto Nacional Electoral. Por lo tanto, cuenta con el derecho de participación en todos los procesos electorales, siempre y cuando no pierda ese derecho. Asimismo, no se estima que deba negársele financiamiento público, ya que ello es una prerrogativa que le conceden los artículos 26 y 50 de la Ley General de Partidos Políticos, así como el artículo 85 de la Ley Electoral Local, para la realización de sus actividades, prerrogativas que además deben ser garantizadas por la Autoridad Administrativa Electoral. Por lo que, tomando en cuenta el respeto a la vida interna de los partidos políticos con respecto a la autoorganización y autodeterminación de que gozan para la consecución de sus fines, y con base en la contestación al requerimiento realizado al Partido Morena, que respaldó la dirigencia actual, esta ponencia considera que no existe razón suficiente para revocar la constancia de acreditación, por lo que se propone confirmar el acto impugnado. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente TRAP 07-2021, interpuesto por el Partido del Trabajo, en contra del acuerdo YETAM-A-CG 22-2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, el 5 de febrero de 2021, relativo a la aprobación de la propuesta de la Comisión de Organización Electoral respecto de la designación de los secretarios y secretarias de los 22 consejos distritales y 41 consejos municipales electorales para el proceso electoral ordinario 2020-2021. Concretamente, contra la designación de una ciudadana como secretaria del Consejo Municipal Electoral de Camargo, Tamaulipas. En el proyecto, esta ponencia propone desechar el medio de impugnación,
en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia relacionada con la presentación del recurso fuera de los plazos legales, al advertirse que el partido actor impugnó hasta el 11 de febrero de 2021, resultando evidente que su presentación es extemporánea, al haber transcurrido en el plazo de 4 días que señala la ley de la materia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta por si alguien de ustedes desea hacer uso de la voz. Si me permite, presidenta. Claro, magistrado, adelante. Gracias, presidenta. Y si me permiten quitarme también para hacer un poquito más fluida la participación, con su permiso, magistrada presidenta, compañeras, compañeros del Pleno. Como ya se dijo en la cuenta, someto a su consideración estos dos proyectos de resolución. Era un recurso de apelación interpuesto por el Partido del Trabajo en contra de un acuerdo del Consejo General del IETAM, donde entre otros nombramientos se designa a una ciudadana como secretaria del Consejo Municipal Electoral de Camargo, Tamaulipas. En este caso estamos proponiendo el desechamiento del medio de impugnación en virtud de que se presentó fuera de los plazos legales, como bien se dijo ya en la cuenta. De las constancias que obran en el expediente se advierte de manera indubitable que el partido actor presentó el medio de impugnación el 11 de febrero del presente año, cuando el plazo se había vencido desde el día 9 de febrero. Como bien saben, la ley concede 4 días para la interposición de los medios de impugnación y en este caso, pues estamos en el supuesto de que el recurso se presentó a los 6 días posteriores, dictado el acto que se está tratando de impugnar. Es por esta razón que la ponencia a mi cargo propone a este Pleno su desechamiento por extemporaneidad. En el segundo proyecto que presento a su consideración, se refiere a una resolución que declaran infundados los agravios manifestados por el Partido Acción Nacional y como consecuencia confirma en todos sus términos un acuerdo del IETAM en el que se expide la acreditación del partido Morena para participar en el proceso electoral local que estamos viviendo en este momento, proceso en el que se van a renovar las 43 ayuntamientos y los 36 integrantes del Congreso del Estado. Los hechos que dieron lugar a este juicio se refieren a la acreditación de Morena expedida por el IETAM para participar en el actual proceso electoral. Esta acreditación fue impugnada por el representante del PAN ante el Consejo General del IETAM. Y en su recurso, ¿de qué se duele el PAN? ¿Qué es lo que está demandando? Dice el PAN que el presidente estatal de Morena que solicitó el registro ante el IETAM no tiene legitimidad para hacerlo porque no es el presidente de Morena en el estado, que su periodo de presidente concluyó desde el año 2018 y que por lo tanto su solicitud carece de validez, es decir, que la emisión de la constancia que el IETAM le otorgó a Morena para participar en el actual proceso electoral, pues es contraria a la ley, es ilegal y no vale. ¿Qué es lo que está solicitando el PAN a este tribunal? Pues concretamente solicita 4 cosas. La primera de ellas pide que se cancele el registro de Morena, es decir, que se le niegue su derecho a participar en el actual proceso electoral. La segunda cosa que pide es que se le niegue el financiamiento público a Morena. La tercera solicita el PAN que ese tribunal instruya al IETAM para que sancione a Morena por no haber renovado sus órganos de dirección interna, en virtud de que esta es una obligación estatutaria que no está cumpliendo. Y finalmente el PAN solicita a este tribunal que vincule a Morena para que de inmediato inicie un proceso de renovación de su dirigencia estatal. Esas son las 4 cosas que está solicitando el PAN en su recurso de apelación. ¿Cuál es nuestra opinión respecto de estas 4 solicitudes? A mí me parece que impedir que Morena participe en el actual proceso electoral, por el hecho de que la persona que llevó a cabo la solicitud del registro ante el IETAM, que porque no tenía la condición de dirigente estatal, pues a mí en lo personal me parece que es una petición que no tiene fundamento legal, básicamente por 2 razones. La primera de ellas se refiere a la jurisprudencia sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que desde el año 2013 ha sostenido el criterio que dice que respecto de los dirigentes partidistas que concluyeron el periodo para el que fueron electos, opera una especie de prórroga implícita en la duración de su cargo cuando por alguna razón no se haya podido elegir a los nuevos dirigentes. En esta jurisprudencia
Nuestro máximo tribunal electoral del país ha dicho que los fines constitucionales de los partidos políticos y sus actividades propias, especialmente las que están vinculadas a los procesos electorales, no pueden estar sujetas al periodo electivo de sus dirigentes. Está claro entonces que con base a este criterio jurisprudencial, obligatorio para este tribunal además, debe de operar en favor de la actual dirigencia de Morena la prórroga implícita para su permanencia y su legitimación en el actual proceso electoral. La segunda razón que tenemos para considerar infundada la solicitud del PAN de negarle el registro de Morena e impedir que participe en el actual proceso electoral se encuentra en nuestra propia ley electoral local. El artículo 74 dice que los partidos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, como es el caso de Morena, sí pueden participar en las elecciones que se organizan de manera local con la simple acreditación que tengan nacional y que la hagan valer ante la autoridad administrativa electoral local, en este caso el IETAM. Es decir, que aunque no tuviera registro local Morena, sí puede participar legítimamente en el actual proceso electoral, por lo que impedírselo pues sería contrario no solo a la jurisprudencia, sino también a lo establecido pues en nuestra propia legislación. Como una consecuencia lógica, nuestra ley electoral dice que si un partido político nacional es registrado para participar en el proceso electoral local, pues inmediatamente goza de todos los derechos y de todas las prerrogativas que le asisten a los partidos políticos, entre ellos el de recibir financiamiento público. Lo pide el PAN, que se niegue a Morena financiamiento público, pues es una solicitud que en mi opinión no tiene fundamento legal alguno, porque si el registro es procedente, pues las prerrogativas también. El principio jurídico que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal aquí opera de manera perfecta. Con relación a las otras dos solicitudes del PAN, referentes a sancionar a Morena por la omisión de renovar sus órganos directivos, así como de que vinculemos en plena jurisdicción a Morena para que de inmediato inicie un proceso de renovación de su dirigencia estatal, nuestra opinión es considerar infundadas esas dos solicitudes. La razón es elemental. En la Constitución de la República se encuentran consagradas una serie de prerrogativas en favor de los partidos políticos y que los ciudadanos, las demás fuerzas políticas e inclusive las autoridades electorales estamos obligados a respetar. Me refiero a la no intervención en los asuntos de la vida interna, me refiero a la facultad de autodeterminación que tienen los partidos políticos y me refiero a la potestad que tienen de autoorganizarse. La razón de estos principios constitucionales se debe a que los partidos políticos son concebidos por la propia Constitución como entidades de interés público. Por eso no debe de interferirse en los asuntos de su vida interna. Por eso se debe de respetar su autonomía y por eso se debe de respetar esas decisiones que tienen de autoorganizarse. Bajo esta óptica constitucional, la solicitud que hace a este tribunal el Partido Acción Nacional de sancionar a Morena por no haber renovado su dirigencia y además de vincular a este partido para que a la brevedad posible renueve su directiva estatal, pues resultan infundados. Pero además de esta razón jurídica, en el caso particular que nos ocupa, existe un impedimento para no atender la solicitud del PAN. Y me refiero al informe que en plenitud de jurisdicción, la ponencia a mi cargo solicitó a la dirigencia nacional de Morena para que nos informara respecto del estatus jurídico que guarda la dirigencia del partido Morena aquí en Tamaulipas. Este informe se solicitó porque el simple dicho del PAN de afirmar que la directiva estatal de Morena era inexistente o estaba vencida, o no tenía facultades, pues no aportaba en el medio de impugnación ningún dato que respaldara esa información. Esa es la razón por la que pedimos un informe a la Directiva Nacional de Morena. La respuesta del Comité Nacional de Morena, que consta en el expediente, fue en el sentido de validar en su totalidad la actual integración de la dirigencia estatal. En el informe rendido aparecen los nombres y los cargos de todos los integrantes del actual comité estatal. Evidentemente, aparece el nombre de su presidente, que es quien solicitó el registro de Morena ante el IETAM. Esta circunstancia habilita jurídicamente a la actual dirigencia de Morena para realizar todos los actos relacionados con el actual proceso electoral. Por eso consideramos que la solicitud del PAN de dar vista al IETAM para sancionar a Morena por no haber renovado su dirigencia estatal y como consecuencia vincular a Morena para que de inmediato lleve a cabo un proceso de renovación interna de sus dirigentes, pues son dos solicitudes infundadas e inatendibles.
en lo absoluto. Morena en Tamaulipas sí tiene debidamente acreditada su dirigencia estatal ante las autoridades electorales, por eso no es posible atender la solicitud del PAN de multarlos, ni de vincularlos o de sancionarlos para que renueven su dirigencia. Por estas razones, compañeras y compañeros magistrados, es por lo que estoy sometiendo a la consideración de este pleno se confirme el acuerdo del IETAM que otorga la acreditación al partido Morena para participar en todas las elecciones, tanto municipales como de Congreso del Estado, con todas sus prerrogativas que la ley le otorga y le concede, y que se valide en todas sus partes este acuerdo del Consejo General del IETAM. Es mi intervención, magistrada presidenta. Muchas gracias. Gracias, magistrado. ¿Y hay alguna otra participación al respecto? Muy bien. Al no haber más participaciones, le pediría al secretario Luis Alberto Salet tomara la votación, por favor. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado ponente, Edgar Danés Rojas. Mis propuestas, secretario. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor de las propuestas, secretario. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. Con las propuestas. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Secretario, buenas tardes. A favor de la propuesta del magistrado Danés. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con las propuestas del magistrado. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con la clave TRAP 23-2020 se resuelve de la siguiente manera. Primero, son infundados los agravios manifestados por el Partido Acción Nacional. Segundo, se confirma la expedición de la constancia de acreditación del Partido Morena para participar en el proceso electoral local en que se renovarán los 43 ayuntamientos y la integración del Congreso del Estado, Tamaulipas, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archíves el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso de apelación identificado con la clave TRAP 07-2021 se resuelve de la siguiente manera. Único. Se desecha de plano el presente medio de impugnación en los términos del apartado 5 del presente fallo. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archíves el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Secretario Carlos Alberto Terán, por favor dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a mi cargo. Buenas tardes, magistrada. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo a 2 recursos de apelación y 12 recursos de defensa de los derechos políticos electorales ciudadanos, los cuales están identificados con la clave TE-RAP 04/2021 y TE-RAP 05/2021, así como del TE-RDC 09/2021 al TE-RDC 20/2021, promovido por el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, el Partido Acción Nacional y diversas ciudadanas, para controvertir el acuerdo IETAM-A/CG 04/2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en el cual se declaró como procedente la solicitud de registro del convenio de coalición parcial denominada Juntos Haremos Historia en Tamaulipas, integrada por los partidos políticos Morena y del Trabajo. En el proyecto que se somete a consideración de este pleno, en primer lugar se propone la acumulación de los expedientes, dado que existe conexidad en la causa e identidad de la autoridad responsable,
toda vez que de la respectiva demanda se advierte que los actores y las actoras impugnan el mismo acto, es decir, el acuerdo ya referido. En segundo lugar, se propone desechar de plano los expedientes TE RDC 10/2021, TE RDC 11/2021, TE RDC 13/2021, TE RDC 15/2021, TE RDC 16/2021, TE RDC 18/2021, TE RDC 19/2021 y TE RDC 20/2021. Dado que la accionante de dicho recurso no acreditan su interés legítimo, ya que no justifican su militancia morena, por lo que se actualiza la causal de improcedencia descrita en la fracción sexta del artículo 14 de la Ley de Medios. Asimismo, se propone desechar de plano el expediente TE RDC 12/2021, ya que de las constancias advierte que el escrito dirigido a este tribunal carece de firma autógrafa, ante lo cual procede su desechamiento, al actualizarse la causal de improcedencia descrita en el numeral 14, fracción segunda de la Ley de Medios. En tercer lugar, por lo que resta de los recursos, se propone confirmar el acuerdo impugnado por las consideraciones siguientes. De acuerdo a las constancias que obran en autos, se propone declarar infundados los agravios identificados en razón de su estudio con los incisos A, B, M y N, dado que el acuerdo recurrido, contrario a lo sostenido por el actor y las actoras, sí se encuentra debidamente fundado y motivado. Asimismo, cumple con los principios constitucionales y legales, toda vez que del mismo se desprende que la responsable sí analizó e hizo el estudio pormenorizado de la documentación presentada y lo señalado por la normativa, por lo que tuvo por cumplido los requisitos exigidos por la ley, emitiendo los razonamientos que la llevaron a pronunciarse de tal forma. De igual manera, se propone declarar infundados los agravios identificados como incisos C y O, dado que opuesto a lo señalado por los recurrentes, la responsable sí analizó y valoró el cumplimiento de la legalidad de los actos de los partidos políticos coaligados, ya que si bien es cierto, la autoridad administrativa electoral debe velar por la legalidad de los actos de los partidos políticos, en este caso, el cumplimiento de los requisitos legales en el convenio de coalición, también lo es que la decisión interna de cada partido al decidir coaligarse y que ese preciso acto ha de regularse por la normativa interna, es por ello que la calificación de la correcta alianza o no con otro partido escapa de la esfera de competencia de la autoridad electoral, precisamente por regularse por la normativa interna el actuar de los partidos. En lo que respecta a los agravios señalados como incisos D, E, P y Q, los mismos resultan ser infundados, dado que contrario a lo mencionado por el actor y las actoras, el acuerdo impugnado no viola el principio de paridad de género. Asimismo, tampoco los principios constitucionales rectores de los procesos electorales, ya que la obligación por parte de los partidos políticos coaligados de garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género es al momento de realizar sus postulaciones, así como el de la autoridad electoral es verificar tal circunstancia. Asimismo, en cuanto a la violación que refieren a los principios de certeza, máxima publicidad y objetividad, dichos motivos de agravios también resultan infundados, ya que el momento de postular candidatos, distribuir candidaturas, describir bloques y conocer la información respecto a qué género será contemplado y qué puestos serán o no para candidatos externos, no lo es al momento de la firma del convenio, sino que lo es al momento en que la coalición presenta las postulaciones en las fechas que señala el calendario para el proceso electoral 2020-2021. De igual manera, se propone declarar infundado el agravio señalado como inciso F, ya que contrario a lo que sostiene el PAN, la responsable sí realizó un estudio exhaustivo y debido análisis de las constancias exhibidas con el convenio de coalición, ya que la responsable al analizar uno por uno los documentos que acompañaron la solicitud de convenio, resolvió tener por cumplidos todos los requisitos exigidos,
y por ende resolvió aprobar el convenio, por lo que sí realizó un análisis exhaustivo de las constancias totales presentadas y de los requisitos exigidos por la ley. Por último, los agravios identificados con los incisos G, H, I, J, K y L, los mismos resultan ser inatendibles, ya que el PAN carece de interés jurídico para impugnar el convenio de coalición celebrado por los partidos diversos a él, cuando invoca como agravios infracciones a normas internas de algunos de los partidos coaligados, toda vez que las invocadas infracciones fundadas o infundadas no afectan en modo alguno los derechos o prerrogativas del demandante, dado que en todo caso el derecho para impugnar por dichos conceptos únicamente corresponde a los militantes y a los órganos del partido político afectado por las infracciones a las mencionadas normas estatutarias o reglamentarias. Con base a lo anterior, esta ponencia propone al Pleno de este órgano jurisdiccional confirmar el acuerdo impugnado. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si alguien de ustedes desea hacer uso de la voz. ¿Nadie? Muy bien. Finalmente, la cuenta ha sido muy clara. Tenemos a los actores Enrique Torres Mendoza, a el Partido Acción Nacional y a diversas ciudadanas que vienen a impugnar el acuerdo del IETAM, por medio del cual se aprobó el convenio de coalición celebrado, como ustedes ya lo saben, entre los partidos Morena y del Trabajo, denominado Juntos Haremos Historia en Tamaulipas. ¿Qué dicen los recurrentes? Bueno, los recurrentes a grandes rasgos señalan su inconformidad con dicho convenio, alegando violaciones al principio de legalidad, exhaustividad o entre otros. Al no contar el acuerdo impugnado con una debida motivación de la propia responsable, de analizar los requisitos exigidos por la norma al emitir la aprobación de dicho convenio. La propuesta que ponemos a consideración de ustedes, compañeras y compañeros, o que hoy pongo a su consideración, es declarar, como ya lo dijo el secretario, infundados los anteriores disensos, pues para la ponente resulta claro que el Instituto Estatal Electoral, contrario a lo que señalan estos, sí expuso de manera detallada en el acuerdo, por un lado, las exigencias normativas a las que están sometidos los partidos políticos coaligados, y por otro, la documentación presentada por los mismos, arribando así el IETAM a la conclusión de que tanto Morena como el PT, los dos institutos políticos, sí cumplían con las exigencias normativas, permítame, para la exigencia del registro del convenio impugnado. Y contrario a lo alegado, sí dio razones y fundamentos para considerar como cumplidas las exigencias que la propia ley le impone, los reglamentos, a la hora de aprobar el convenio. De ahí que se considere que no le asiste la razón a los actores. En otro de los disensos, los recurrentes exponen que la responsable no atendió el cumplimiento de normas internas de los partidos a fin de celebrar este convenio. Asimismo, que no observó en este convenio el principio de paridad en la postulación de candidatas y candidatos, ni se refirió en el convenio a los distritos y ayuntamientos donde se postulará a tal o cual género. Al efecto, en este proyecto proponemos que, contrario a lo que exponen las y los recurrentes,
y en estricto apego a la autodeterminación y autorregulación de los institutos políticos, de los partidos políticos, la responsable no tenía ni la competencia ni la facultad para regular el actuar interno de los partidos conforme a las reglas que ellos tienen, procedimientos o estatutos. De ahí que no era tarea, obviamente, del órgano electoral evaluar las condiciones internas de cada partido que le permitiesen celebrar o no convenios de coalición. Como ya lo explicaron en la cuenta, respecto al principio de paridad, que según lo alegan las partes, que no se observó en dicho convenio, la propuesta es que declaremos infundado esto o tales agravios, pues contrario a lo referido en el cuerpo del convenio, los partidos políticos que fueron o que a esto en convenio plasmaron este compromiso por el que se obligan a garantizar el respeto absoluto al principio de paridad en las candidaturas al momento de que se postulen. Y a nuestro juicio es el momento en el que se reflejará el cumplimiento de tal. De ahí lo infundado de los agravios. Considero y la propuesta es que nos vayamos por la confirmación del acuerdo impugnado del Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas. No sé si haya alguna, esa sería mi participación respecto al tema que los estoy poniendo a su consideración, magistrada, magistrados. Si hubiese alguna otra participación, me gustaría que lo señalara. Nada más brevemente, si me permites hacer uso de la voz. Adelante, magistrada. Gracias. Solamente quiero hacer un comentario muy breve en el sentido de que, como bien señala la cuenta y como nos has explicado tú, básicamente pudiéramos hablar de dos fuentes de agravio importantes. Una, en relación a cuestiones internas, de la normativa interna del partido, que no hubieran cumplido, digamos, con lo señalado en sus estatutos, y otro en relación a temas de paridad, básicamente. O sea, tú nos explicaste, insisto, ya mucho a detalle los demás, pero quiero referirme a estas dos cosas. Y adelanto mi sentido a favor del proyecto porque, bueno, como se dijo, la cuestión de paridad sí se contempla en el convenio de coalición, no se especifica en cuáles ayuntamientos o en cuáles distritos iría hombre o iría mujer, pero el partido político no se encuentra, bueno, la coalición no se encuentra obligada a especificar esos temas en este momento. Definitivamente tienen que cumplir con el principio de paridad, es un principio constitucional y así lo habrán de ser. En caso contrario, el IETAM les negaría los registros correspondientes, pero estaríamos hablando de un momento posterior en la etapa de organización de la elección, por lo tanto coincido en que resultan infundados. Y nada más resaltar que en relación a las cuestiones de normativa interna, no olvidemos que el partido político Morena es un partido político nacional y las autoridades partidistas autorizadas para celebrar dichos convenios son, dicho así, las autoridades nacionales que autorizan en las diferentes entidades federativas a que se celebren en lo individual, digamos, para los procesos electorales locales. En ese sentido, ya ha habido pronunciamientos de salas regionales y de sala superior que ya las mismas, vamos a decirlo así, agravios que vienen aduciendo la parte actual ya han sido validados, es decir, ya hay un criterio, una línea de criterio de precedentes en donde se han validado estas cuestiones que en este momento quieren hacer valer los actores por supuestas irregularidades o falta de cumplimiento a las condiciones o a los estatutos o las reglas internas de los partidos políticos. Por lo tanto, creo que esto obviamente está muy bien argumentado dentro del proyecto y, insisto, ya ha sido tema de análisis en otras instancias superiores y por lo tanto acompañaré el proyecto. Muchas gracias. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra participación, magistrados? De no ser así,
Le pido, por favor, al secretario general, tome la votación, por favor. Con su venia, magistrada presidenta. Magistrada ponente Blanca Eladia Hernández Rojas. Con mi propuesta, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor de la propuesta, secretario. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. A favor de la propuesta, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. Con la propuesta, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretario, con la propuesta de la presidenta en sus términos. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, los recursos de apelación TERRAP 04-2021, TERRAP 05-2021 y los recursos ciudadanos TRDC 09-2021, TRDC 10-2021, TRDC 11-2021, TRDC 12-2021, TRDC 13-2021, TRDC 14-2021, TRDC 15-2021, TRDC 16-2021, TRDC 17-2021, TRDC 18-2021, TRDC 19-2021 y TRDC 20-2021 se resuelven de la siguiente manera. Se acumulan los recursos debiéndose glosar copia certificada de la presente resolución a los expedientes acumulados. Se desechan de plano los recursos identificados con clave TRDC 10-2021, TRDC 11-2021, TRDC 12-2021, TRDC 13-2021, TRDC 15-2021, TRDC 16-2021, TRDC 18-2021, TRDC 19-2021 y TRDC 20-2021. Tercero, se confirma el acuerdo impugnado en lo que fue materia de impugnación. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Compañera magistrada, compañeros magistrados, secretarios de estudio de cuenta, al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad de videoconferencia, siendo las 18:44 de este día, 8 de marzo del año 2021, se da por concluida la presente sesión pública. Muy buenas tardes.